Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de aire acondicionado y refrigeración, que es la unidad número 2. Bien, primero que nada, ¿qué es un sistema de refrigeración? Pues bueno, es un conjunto de equipos, un conjunto de equipos que vamos a poder encontrar en la industria, los comercios y pues en cualquier residencia. Un concepto muy importante es la de capacidad de refrigeración. ¿Qué es la capacidad de refrigeración? Pues es básicamente la cantidad de energía que es capaz de enfriar un sistema de refrigeración. Esa cantidad de energía se mide en diversas unidades. La unidad usada, eh, la unidad, digamos, más empleada en un lenguaje técnico es la tonelada de refrigeración. Por ejemplo, los aires acondicionados que solemos utilizar en las residencias, en las casas, en los cuartos pequeños, suelen ser de 1 tonelada de refrigeración. Eh, el equivalente de la tonelada de refrigeración es el 12.000 BTUs hora, que también es otra unidad que se suele emplear. ¿De qué capacidad es un aire acondicionado? Hay de 12.000 BTUs hora, de 18.000 BTUs hora, de 24.000 BTUs, 36.000 BTUs, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, la unidad más empleada realmente es la de tonelada de refrigeración. Eh, y pues asimismo los aires acondicionados, por ejemplo, tipo mini split que tenemos en la residencia, se venden desde 1 tonelada de refrigeración, 1.5 toneladas, 2 toneladas, 3 toneladas, etcétera. Obviamente cuando estamos hablando de sistemas de refrigeración grandes utilizados para la industria, ya estamos hablando de equipos de 10 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas de refrigeración. Ya no son juguetitos. Bueno, algunos ejemplos de sistemas de refrigeración o sistemas equipos en los que podemos encontrar un sistema de refrigeración, pues son los mini split que tenemos en las residencias, en la misma facultad, prácticamente cualquier comercio, industria, hay aires acondicionados que simplemente sirven para climatizar un área. Otro equipo que tiene un sistema de refrigeración son los refrigeradores o las neveras. Este tipo de equipos tienen un normalmente la parte que simplemente sirve para climatizar se le llama refrigerador y la parte que sirve para congelar, pues bueno, congelador, valga la redundancia. A pesar de que tenemos dos zonas con diferente, digamos, nivel de enfriamiento, el equipo tiene solamente un sistema de refrigeración, pero pues una nevera tiene una serie de dispositivos que logra mantener que, digamos, separar las áreas térmicamente para que se logre alcanzar en estado estacionario, pues en el congelador una menor temperatura que en la nevera. Otros sistemas o donde podemos encontrar sistemas son los enfriadores de agua, como los tenemos en la facultad, los congeladores o las unidades que solamente tienen congelación. Ahora, algo que es de nuestro interés como ingenieros industriales es el uso de sistemas de refrigeración en la industria. Normalmente los grandes sistemas de refrigeración se suelen instalar en lo que se conoce como cuartos fríos. Principalmente la industria alimentaria suele utilizar los cuartos fríos, donde se tienen que refrigerar, pues ahora sí que naves industriales completas. Para poder enfriar ese tipo de lugares, pues se utilizan equipos de refrigeración extremadamente grandes. Esto que vemos acá en esta figura es el equivalente, de hecho, lo que vemos aquí y aquí es el equivalente a las unidades que nosotros vemos en los mini split dentro de los salones de clases o los que ustedes tienen en sus casas. El mini split tiene ese nombre pues precisamente porque es un equipo de refrigeración pequeño con respecto a otros, al mismo sistema de refrigeración que se suele utilizar en la industria. De hecho, a estas unidades se le conocen como evaporadores, a esta unidad interna que vemos acá, que en un momento les explico un poco más a fondo cómo funcionan. Los cuartos fríos, pues hay de diferentes formas, tamaños. Parte importante de esta unidad va a ser la determinación de la cantidad de enfriamiento que requerimos para poder mantener
cierta área a una temperatura específica. Por ejemplo, hay cuartos fríos en los que, no sé, por ejemplo, que requerimos enfriar, no sé, un área de 600 metros cúbicos. O hay de repente naves en las que hay que enfriar 6000 metros cúbicos. Hay de cuartos fríos a cuartos fríos. Por ejemplo, también lo que tenemos nosotros en un Oxxo, ¿no? Las neveritas estas donde sacamos no sé, la coca o las chelas. Son básicamente cuartos fríos que simplemente pues tienen puertas, ¿no? Que los percibimos como si fueran unas neveras, ¿no? Pero en realidad es un cuarto frío. Tengo otras figuras de cuarto como esto, que es simplemente una pequeña navecita, que podemos asegurar lo mismo. Tienen acá los sistemas de enfriamiento, que estas son las unidades evaporadoras. Una característica de los cuartos fríos es que, pues como cualquier otra nevera, se buscan aislar. Las neveras, aunque las vemos así como unas cajitas, si alcanzan a percibir las paredes de una nevera, son bastante gruesas, son de 3-4 centímetros. Esos 3-4 centímetros son de básicamente puro aislante, ya que las neveras están hechas de lámina y la lámina en una nevera suele ser menor, suele tener un espesor menor a 1 milímetro. El resto es puro aislante, puro poliuretano, aislante térmico. Entonces, también los cuartos fríos se suelen construir con este tipo de aislantes. De hecho, no sé si se alcanzan a percibir en la imagen, esta silueta es porque el techo de esta nave industrial está hecho de un material compuesto, es un material que tiene un aislante. También luego las paredes suelen ser hechas de material aislante, excepto el piso. Pero bueno, ¿para qué se utiliza todo este material aislante? Si nosotros utilizamos o construimos una nave industrial que requerimos refrigerar y no le colocamos material aislante, el cálculo de la necesidad de enfriamiento que vamos a requerir va a ser mucho mayor. En cambio, si nosotros logramos tener un área que tenga un mayor aislamiento térmico, pues vamos a requerir equipos de menor capacidad, es decir, una menor inversión. Es una menor inversión en cuanto a los equipos, una menor inversión inicial, pero pues el cuarto va a tener que contar con una mayor inversión. Esas, por ejemplo, son las neveras que nosotros vemos en los Oxxos, en los 7-Eleven, también los vemos en los supermercados. Estas neveras, aunque nosotros le llamamos neveras, realmente es un cuarto frío. De hecho, acá tenemos la puerta de servicio y todo esto es un cuarto frío que tiene un evaporador como el de las imágenes anteriores. Simplemente nosotros tenemos acá las puertas pues para tener acceso a los productos. Esto lo podemos encontrar también en tiendas como en Sam's, en Costco, etcétera. Bien, ahora todos los equipos que ya les platiqué hace un momento utilizan un sistema de enfriamiento pues llamado de compresor reciprocante. Ese sistema de enfriamiento, sea cual sea el equipo, aires acondicionados, neveras, congeladores, chillers, eh, no sé, o algún otro sistema de refrigeración, inclusive el de los aires acondicionados tipo ventana, todos utilizan el mismo sistema de refrigeración, simplemente cambia la forma, pero utilizan lo mismo. Ahora, los hoteles y los lugares que requieren refrigerar un gran número de habitaciones, de cuartos, de áreas, de oficinas, suelen utilizar un sistema de refrigeración un poco distinto. Este sistema de refrigeración es conocido como refrigeración tipo chiller. En un momento les voy a hablar, perdón, en el siguiente video les voy a hablar acerca de qué es el sistema de refrigeración tipo chiller. Sin embargo, su principio general de funcionamiento es el mismo que los anteriores, salvo que tienen una diferencia que es una diferencia básicamente técnica, que lo que evita es que desperdiciemos gas refrigerante en un equipo de estos. De hecho, estos tipos de equipos utilizan agua para poder llevar refrigeración a todas las habitaciones.
pero bueno, les repito, en un momento lo vamos a ver. De hecho, este tipo de sistemas de refrigeración son los que podemos encontrar en supermercados, es decir, los equipos que refrigeran todo el supermercado, como todo el Costco, todo el Sam's, todo el Walmart, no sé, las tiendas departamentales, las plazas, para poder enfriar grandes áreas de habitaciones, de naves industriales, construcciones. Se suelen emplear este tipo de equipos. Si ustedes han visto, no sé, de repente en alguna plaza encima este tipo de equipos, pues bueno, este tipo de equipos son los chillers, que son el sistema de refrigeración de la plaza. Bien, ahora, ¿cuál es el secreto de un sistema de refrigeración? ¿Qué es lo que hace un aire acondicionado para poder trabajar? ¿Cómo generan frío? Eh, pues básicamente el sistema de enfriamiento obedece a un principio termodinámico. Supongo que ustedes en algún momento han utilizado los desodorantes en aerosol. Y pues bueno, cuando aplicas un desodorante en aerosol, ustedes suelen sentir frío. Ese frío se genera ya que cuando sale el gas de una lata de aerosol, el gas se expande. Y al expandirse, pues la temperatura del gas disminuye. Esto lo debieron ver en la ley del gas ideal en termodinámica. Simplemente se expande un gas, es decir, incrementa su volumen, pasa de un volumen B1 a un B2. Para que eso pueda suceder, necesariamente la temperatura tiene que disminuir. Bien, al disminuir la temperatura de un gas refrigerante, nosotros podemos aprovechar esa diferencia térmica para enfriar pues algún otro objeto. En este caso, nosotros utilizamos esa propiedad termodinámica para enfriar aire. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? Bueno, existen gases refrigerantes que son gases que tienen la propiedad de tener grandes capacidades caloríficas, es decir, pueden absorber grandes cantidades de energía, incrementando solamente un grado centígrado. No sé si recuerdan que era la capacidad calorífica de un cuerpo, pero la capacidad calorífica es una propiedad intensiva de los materiales que dice que básicamente dicta cuál es el incremento en la temperatura de ese equipo, de esa sustancia, con la adición de energía. Por ejemplo, si yo tengo dos compuestos distintos y a ambos les doy, no sé, 100 kilojoules de energía, la temperatura final de cada uno de esas sustancias va a ser diferente. Los gases refrigerantes tienen la propiedad de absorber grandes cantidades de energía sin incrementar tanto su temperatura, es decir, tienen capacidades caloríficas altas. Los gases refrigerantes que se suelen utilizar hoy en día son esos que vemos acá en la pantalla, los R513, R134A. Sin embargo, el más empleado últimamente, el que podemos encontrar en prácticamente cualquier equipo de refrigeración que vayamos a comprar hoy en día, es el R410A. De hecho, este es el gas refrigerante que suelen utilizar hoy en día los equipos que funcionan con la famosa tecnología inverter. Un gas refrigerante que hoy en día está en desuso es el famoso R22. Es un gas refrigerante antiguo, se sigue vendiendo, sin embargo ya está prohibido. Hay muchos países en los cuales este gas refrigerante ya no se puede utilizar, ya no se pueden operar equipos que funcionen con gas R22, ya que este gas dañaba la capa de ozono, es un gas contaminante. Y como dato curioso, no sé si recuerdan quién es el investigador que encontró que ciertos gases refrigerantes causaban un hueco en la capa de ozono, pues es el mexicano Mario Molina, el cual pues ganó un premio Nobel. Bien, los sistemas de refrigeración funcionan con un principio, es decir, los equipos que tienen internamente sistemas de refrigeración eh, funcionan con elementos muy sencillos. Por ejemplo, nosotros en un sistema de refrigeración, los tipo mini split, estoy seguro que ustedes tendrán en su casa, ustedes pueden ver que básicamente tiene dos equipos, una unidad interna y una unidad externa. ¿Cómo funcionan esos equipos? Bueno, básicamente los sistemas de refrigeración tienen un circuito de tuberías.
Estas tuberías están en un circuito cerrado. Las tuberías, dentro de las tuberías pasa el gas refrigerante, y el gas refrigerante, aunque se habla que es un gas refrigerante, en la mitad del proceso, es decir, en la mitad de las tuberías se encuentra como un líquido y en otra mitad se encuentra como un gas. En el sistema de refrigeración, cuando nosotros tenemos una unidad compresora, la unidad compresora es la que tiene la función, que es este equipo que tenemos acá, es el que tiene la función de mantener circulando el gas refrigerante, lo mantiene circulando de tal forma que pasa primero por la unidad externa, que es esta, y luego por la unidad interna, que básicamente es esto. Bien, ahora, a la unidad externa se le suele llamar unidad condensadora o condensador. Esta máquina suele tener internamente el compresor y un serpentín. Ese serpentín normalmente, al menos cuando está funcionando el sistema de refrigeración, es un serpentín que se encuentra caliente. ¿Por qué se encuentra caliente? Porque el compresor calienta comprime el fluido en este sentido. Cuando nosotros comprimimos un fluido, cualquier gas que comprimamos, este fluido se va a calentar. Entonces, en el momento que calienta que el compresor comprime, valga la redundancia, el gas refrigerante, este se calienta. Y este serpentín que tenemos acá, que se encuentra en esta área, se va enfriando. En lo que va pasando por ese serpentín, esta serie de tubitos, pues el gas se va enfriando. ¿Con qué? Con este ventilador que tenemos acá. Es el mismo que tenemos acá. Bien, ahora, el gas refrigerante se enfría solamente en el momento que se expande. ¿Cómo logramos la expansión en un sistema de refrigeración? Bueno, el compresor, como ya les mencioné, es la unidad que se encarga de comprimir el aire, es decir, lo pasa de gas a líquido. Una vez que abandona que el sistema de refrigeración abandona la unidad condensadora, pasa a este pequeño dispositivo que es la válvula de expansión. ¿Qué es la válvula de expansión? En muchos sistemas de refrigeración esta valvulita como tal no existe, es decir, no es ningún objeto, sino que simplemente es un cambio de diámetro. Tenemos el tubito que es un tubito delgado, capilar, y de la nada pasa a ser un tubo grueso. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues las moléculas de gas simplemente se empiezan a expandir. Y al expandirse en esta zona ocurre la refrigeración, es decir, acá pasamos de un gas caliente a un gas frío. Una vez que está frío pasa por este serpentín que es la unidad evaporadora. ¿Por qué se le llama unidad evaporadora? Porque acá el gas refrigerante antes de la válvula expansora se encuentra como líquido y después de la válvula expansora se encuentra como empieza a evaporar el fluido. Entonces, en toda esta unidad, el fluido se está evaporando, se está evaporando, se está evaporando y al estarse evaporando se está expandiendo. Al expandirse se empieza a enfriar. ¿Y qué es lo que hacemos para poder causar frío? Bueno, el serpentín evaporador está en esta unidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene internamente esta unidad evaporadora? Tiene un sistema de ventilación. El sistema de ventilación lo que hace es pasar aire a través del serpentín y cuando pasa el aire caliente de la habitación se enfría. Entonces, quiero que sepan algo y que nunca vayan a confundir que un sistema de refrigeración de tipo split, es decir, los aires acondicionados que tenemos en los domicilios, no toman aire externo a la habitación y lo introducen a la habitación. Me he topado con varios estudiantes que creen o tenían esa idea, ¿no? Que un aire en tipo mini split toma aire afuera y la máquina exterior agarra mágicamente, enfría el aire y lo mete el aire frío a través de los tubitos y lo tira dentro de la habitación. Y el aire caliente lo saca fuera de la habitación. Eso no sucede. Los sistemas de refrigeración lo único que hacen es recircular el aire dentro de la habitación, lo empieza a recircular, 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 pasándolo a través de este serpentín, es decir, de estos tubitos. Es un banco de tubos que se encuentra aquí.
A esta unidad, les repito, se llama unidad evaporadora. Bien, este es otro diagrama que tenemos de un sistema de refrigeración. Si ustedes buscan en imágenes en Google acerca de cómo funciona un sistema de refrigeración, van a encontrarse con diagramas de este estilo, donde simplemente se muestran cuatro elementos importantes. La verdadera unidad condensadora, que es simplemente el banco de tubos externo, la unidad evaporadora, que es el banco de tubos interno, el que está en el evaporador dentro de la habitación, el compresor, que simplemente toma el aire que ya se expandió, es decir, ya se encuentra como gas, y lo pasa de este lado como aire líquido, como gas refrigerante líquido, perdón. El gas refrigerante el líquido, al comprimirlo, se calienta mucho, por eso acá aparece en color como que naranjita, ¿no? Entonces, lo calienta, simplemente lo comprime, lo calienta y pasa a través de este condensador. Este condensador se le llama condensador porque el compresor lo que hace es simplemente condensar una parte del líquido. El resto del líquido se empieza a condensar en este serpentín. Se sigue condensando, se sigue condensando, se sigue condensando, como gracias a la acción de los ventiladores que trabajan en estos bancos de serpentines. Cuando sale de este serpentín, el aire acondicionado el gas refrigerante ya perdió la energía que absorbió de este lado. Básicamente lo que hace un sistema de refrigeración es tomar calor de este lado y tirarlo fuera de la habitación. Es decir, toma la energía dentro de la habitación y la tira, pero no toma el aire dentro del cuarto y lo tira fuera de la habitación. Lo que agarra es tomar la energía, es decir, el calor que se encuentra dentro de la habitación y tirarla fuera. ¿Cómo? A través del gas refrigerante. Bueno, ya que sale del banco de tubos, llega a la válvula de expansión y al expandirse el gas súbitamente se enfría. Si ustedes ven una válvula de expansión, ustedes ven un sistema de refrigeración desnudo, es decir, sin todas las carcasas que tiene encima. Lo ven funcionando. Literalmente este tubito, el tubito que sale del condensador, es un capilar. Es un tubito que muchas veces mide 2 milímetros, 3 milímetros de espesor. Y cuando sale de este lado, es un tubo que ya mide 1 centímetro. Es decir, es bastante más grueso este tubo que este tubo. Bien, acá tenemos otro diagramita de un pequeño video de un sistema de refrigeración que simplemente ejemplifica que tenemos nuevamente la unidad evaporadora, la unidad condensadora y tenemos el compresor, que es el equipo que básicamente mantiene en circulación el gas refrigerante. Por acá podemos ver otros elementos, esto que dice presostato, que simplemente es un elemento que está midiendo la presión del sistema para ver que todo esté bien, que esté trabajando correctamente el equipo. Tenemos acá un equipo que simplemente es un pequeño filtro. Acá tenemos un filtro también de humedad, tenemos la válvula de expansión, que no siempre existe como tal esta válvula, es decir, en los equipos muy grandes sí existe físicamente una válvula de expansión, que es un equipo una unidad que básicamente el, regula la expansión o cómo se expande el gas, que sea de forma controlada. O en los equipos más pequeños, pues eso no existe, simplemente es un cambio de diámetro de tubería. Eh, Hay equipos que son extremadamente grandes y mucho más complejos, donde a veces el compresor se calienta tanto que requiere cierta refrigeración y a veces parte del tubo del evaporador. Acá se divide en dos, donde entra a veces un pequeño serpentín acá al compresor para poder enfriarlo un poco y que pueda seguir trabajando. Pero les repito, son configuraciones a veces un poco más complejas para equipos muy grandes. Sin embargo, el sistema de refrigeración tradicional trabaja con estos cuatro elementos: evaporador, condensador, compresor y válvula de expansión. Estoy seguro que todos han escuchado acerca del compresor, que si se quemó el compresor, que si le pasó algo al compresor. ¿Por qué todos hablan acerca del compresor, o al menos los técnicos? Pues es porque básicamente ese es el cuerpo del sistema de refrigeración, es el corazón del sistema de refrigeración. El compresor es la unidad que pues básicamente tiene un motor internamente, tiene un motor eléctrico, y si ese motor eléctrico se quema, le pasa algo, pues muere todo el sistema de refrigeración. El compresor es la parte más costosa de un sistema de refrigeración,
puede llegar a costar por muy barato 2, 3 mil pesos, el aire acondicionado más económico. Obviamente hasta llegar a compresores muy grandes para sistemas de refrigeración mayores. Bueno, hasta acá el video de hoy. Pronto les subiré más información. Sin embargo, mientras tanto, pueden, voy a dejar dos ligas en el grupo del team del Microsoft Team para que puedan revisar un poco más o entender un poco mejor los sistemas de refrigeración. Si requieren mayor ayuda, si necesitan más material para poder entender cómo funciona un sistema de refrigeración, por favor, coméntenlo en el grupo. Nos vemos en el siguiente video.